buenas tardes, amigos, amigas, hermanos, hermanas que están en sintonía de Radio La Luz en los 1080 de la amplitud modulada. Esta es una edición más del programa Pymes Perú Radio y Televisión, un esfuerzo conjunto que llevamos adelante el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, COMPIMEP, con la Corporación de Radio y Televisión La Luz, un espacio para informar, orientar, presentar oportunidades de negocios y sobre todo conversar con los profesionales, los entendidos en materia de salud, educación, tecnología y todo aquello que contribuye al desarrollo de nuestro país. Hoy 7 de junio del año 2012, desde Lima, Perú, saludamos a todos los que están en sintonía a lo largo y ancho de nuestro territorio patrio a través de la señal La Luz, como también aquellos que nos siguen por internet en la www.radiolaluz.com. Vamos a dar inicio brevemente dando cuenta algunas actividades relevantes. Hoy 7 de junio, pues celebramos el Día de la Bandera, así se conoce. Hay que recordar ese 7 de junio de 1880. En realidad es toda una historia que no tengo mucho tiempo para comentarlo, sin embargo debo hablar lo relevante. Mientras Chile tenía 5.300 hombres, Francisco Bolognesi tenía sumando 1.600 hombres. Lo que quiero resaltar es el coraje, como lo ha señalado en algún momento Roque Sáenz Peña, el teniente coronel argentino que vino a luchar voluntariamente a favor del Perú. Él narra el accionar de Bolognesi y él dice: la batalla de Tarapacá le sorprendió gravemente enfermo, pero siente los primeros tiros del combate y el viejo veterano se incorpora en el hecho. Asume el mando de su regimiento y soporta 9 horas de combate con el rostro encendido del febriciente, la mirada brillante por el ardor de la pelea y el corazón contento de haberse batido por la patria. Qué sinceridad y sentimiento había en ese viejecito batallador. Las balas chilenas, nos dijo señalando el pie derecho, apenas llegan a la suela de mis zapatos, de mis botas, dijo Bolognesi. En realidad uno puede mirar qué pasó el 4 de junio, los esfuerzos de Bolognesi cuando perdió a mucha gente de su contingente. El 5 de junio los chilenos envían una delegación indudablemente a pedirle que se detenga el proceso del conflicto. Bolognesi dio como respuesta lo siguiente: tengo deberes sagrados y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Ojalá nuestra identidad nacional siga llevándonos adelante. Cuando preguntó a sus soldados, a sus oficiales a mando, qué opinión tenían, le dijeron: cuando menos sea nuestra fuerza, más animoso debe ser nuestro corazón. Qué interesante ejemplo, por eso es que hay que recordarlo siempre, llevarlo dentro de nosotros. Las pérdidas fueron indudablemente cuantiosas en vidas y en seres humanos, en dinero también. En fin, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema político, al tema actual. Consultas vecinales para demarcación territorial serán convocadas por Jurado Nacional de Elecciones, según ha precisado el presidente del Consejo de Ministros, don Óscar Valdés Dancuar, en cumplimiento de la Ley 27735, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Es decir, hay todo un tema muy interesante que debería de aplicarse hace mucho tiempo. Investigan a Santos por llamar a golpe de Estado. Me refiero al presidente Gregorio Santos de la región Cajamarca. Su osadía podría costar caro a Santos. La primera Fiscalía Corporativa Penal de Chiclayo abrió una investigación de oficio contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por haber incitado a la población cajamarquina para que pida la salida del jefe de Estado. La fiscal encargada, María Rojas, inicia investigación por el delito de apología de la rebelión. Cajamarca además ha perdido 7 millones de soles desde el inicio de la protesta en estos últimos días. Más de 200.000 litros de leche van a parar en realidad en pérdidas de nuestros agricultores. ¿Qué beneficios a quién le beneficia este proceso de rebeldías? Bueno, váyaselo a saber y ya iremos dando cuenta hoy a las 10 de la noche en el canal 49. Comisión Agraria cuestiona la venta de tierra de Olmos a Odebrecht. Claro, si la venden 3.000, 4.000 hectáreas, olvidando de que incluso la ley vigente determina que el 30% se debe
facilitar a la micro y pequeña empresa del sector agricultura, pero ellos no pueden pues comprar 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, ellos requieren 5 hectáreas, 10, 20, 50 hectáreas. Frente a eso, hoy se aprobó el dictamen del proyecto de ley 201-2011 que justamente propone modificar el artículo 3 de la ley 26505 referido a la democratización al acceso a las tierras agrícolas sobre la limitación de la propiedad de las mismas. Esperemos que tenga éxito. Al fin dicen no al abuso, al bullicio en combis o buses, gritos de cobradores. A partir del 2 de julio, adiós a los guachiturros, al regatón y a la música y bullicio en general en los buses y combis. Los choferes estarán prohibidos poner música en sus vehículos en cumplimiento de la ordenanza 1599 publicada el 17 de abril del presente año. Así lo dio a conocer el Consejo Metropolitano. Hay golpe al bolsillo, porque hay multas. Ojalá que se cumpla, esa es mi invocación. Hay que hacer que se cumpla, los usuarios hay que llevar que se cumpla. No me detengo ahí, hay todas las cifras. En la noche ampliamos esta noticia. Y claro que hay una buena noticia para los causitas, los cobradores, que es que tienen que estar en planilla, eso es una buena nota. Sobre este tema, una serie de notas en el Face nos llegó el día de hoy, no tengo el tiempo también para comentarlo, pero gracias por escribirnos. En la noche voy a detallar un poco estas notas que ustedes nos han escrito sobre este tema de las sanciones. Ya no más guachiturros, ya no más bulla, ya no más cobradores en las calles. Los hablaremos esto en la noche. ¿Ya? Gracias por la comunicación de ustedes. Pero también hay un tema de la sanción al peatón. El decreto supremo 040 del 2010, ¿cuánto habrá funcionado, no? Perú 21 sacó en algún momento que fue por 7.076 multas, 5.600, 2.300, 760, 46 y ahora ya no se habla nada de las multas a los peatones. ¿Se habrá cumplido? ¿Se cumplirá? Bueno, dejamos ahí, hay más noticias, pero lo dejamos para las 10 de la noche porque tenemos un gran programa, como todos lo saben. Salud Pymes, con la doctora Gloria Chumpitas. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Rómulo. Aquí otra vez iniciando una semana más de Pymes Salud. Tenemos el día de hoy un invitado especial, el doctor Ángel Díaz Escalante. Él es médico cardiólogo y nos va a tocar un tema muy interesante. Hipertensión arterial, el enemigo silencioso. Buenas tardes, doctor Ángel. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias Rómulo, gracias Gloria. En realidad, primero agradecerle la invitación. Hoy día 7 de junio también es un día especial para nosotros los siberianos. Allá en mi pueblo deben estar de fiesta porque es un aniversario más de nuestro distrito. Bueno, saludamos, nos sumamos. Es un día especial, entonces realmente el día de hoy. Vamos a saludar. En la lejana Madre de Dios. En su querida Madre de Dios, sí, doctor. También es especial porque es un cumpleaños, un cumplemes más de último de mis herederos, el último mejor dicho, porque ya no creo que vaya para más adelante. Bien. Así que un saludo para todos, agradeciendo la entrevista. Estoy a bien, tus sí, órdenes, en primer lugar, nosotros queremos explicar a nuestros oyentes qué es hipertensión arterial, cuáles son las causas, y hablábamos, me decía el doctor Díaz, que hay 1/3 de la población que está afectada a nivel mundial. Sí, efectivamente la hipertensión arterial en estos últimos tiempos se ha convertido en un real problema de salud una pandemia pública. Prácticamente estaríamos hablando de una pandemia. Pero lo más grave de la situación es de que lo más preocupante es de que de toda la población que es hipertensa, casi 2/3 de esa población no está diagnosticada. Desconoce que tiene hipertensión. Desconoce, y muchos de ellos andan con los conceptos cerrados de que no tengo presión emotiva, es emocional, la famosa presión del mandil blanco y todas esas cosas, pero eso no nos ayudan para nada a evitar lo que realmente se debe evitar. Y que muchas veces, el paciente viene ya complicado, ¿verdad? Claro. ¿Qué complicaciones puede tener, doctor? Claro, efectivamente conversamos contigo que la hipertensión arterial en realidad tiene, como dentro del organismo, puede afectar cualquier parte de nuestro organismo, porque imagínense ustedes, amigos radioyentes, no existe ningún lugar de su organismo que no reciba sangre, que no haya una arteria, que no haya una arteria que la irrigue, y esa sangre tiene que llegar a ese punto con presión. Entonces, si llega con presión aumentada, entonces hay el riesgo de que esos vasos puedan sufrir
un colapso, un infarto, ¿no? Por ejemplo, ceguera. Claro, pero la hipertensión arterial tiene, digamos, sus órganos blancos, que son sus órganos favoritos, a los cuales son más factibles de que la pueda atacar. De dañar. El primer órgano blanco es el corazón, tenemos en segundo lugar el cerebro, ¿no? Viene el riñón y la retina, ¿no? El ojo. Sí, básicamente, al igual que la diabetes, son sus órganos blancos, ¿no? Que son los que más atacan la hipertensión. Hablábamos de dos tipos de hipertensión también. Sí, en realidad hay una hipertensión que es la hipertensión llamada común o hipertensión esencial, ¿no? Y la hipertensión secundaria, que se debe a otros factores. La hipertensión esencial es la llamada hipertensión idiopática, que todavía no se conoce realmente cuáles son los mecanismos por qué se produce la hipertensión, pero sí ya se ha determinado que existe un factor preponderante que es el factor hereditario. Hay un componente genético. Es un componente genético. Y también hablábamos de ¿En que qué porcentaje, perdón doctor, en qué porcentaje, digamos, se determina la parte genética? En realidad se han hecho estudios, los que más han estudiado a la hipertensión en este sentido del factor hereditario son los japoneses, y ellos demostraron en unos estudios en ratones de que la hipertensión aparecía en la 21ª generación, o sea, puede desaparecer durante 20 generaciones y en la 21 aparece, ¿no? Entonces, esto es importante, porque lo que nosotros tenemos que hacer al diagnosticar a un paciente hipertenso, muchas veces por el paciente hipertenso ya no podemos hacer nada, porque ya él viene, como lo comentaba Gloria, ya complicado, pero informarle al paciente hipertenso que a quien realmente tiene que cuidar es a su descendencia, que son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todos los que le vengan después. Entonces, para eso tiene que tener una cultura de saber que es hipertenso, que puede transmitir hipertensión y por lo tanto tiene que cuidar a su familia. una cultura de prevención. Una cultura de prevención. De los factores de riesgo, como por ejemplo hacer ejercicio controlado, Claro. cuidar el peso. Sí, en realidad, en relación a la hipertensión esencial, que es la que mayormente es la más común, es la que está en mayor porcentaje, también alrededor del 80-85% de los pacientes hipertensos son esenciales, y queda un margen para los que son de hipertensión secundaria, que son debidas ya a otras causas, ¿no? Como puede ser un feocromocitoma, puede ser causas endocrinas, causas metabólicas que generan también hipertensión. Medicamentos, como corticoides, por ejemplo. Esos son factores agregados. Pero la hipertensión esencial, que es la que básicamente nos preocupa y la que enferma a la mayor parte de la población, es la que se puede prevenir. Sobre todo, prevenir no en tanto en el factor hereditario. Todo paciente que ya tiene antecedentes o tiene antepasados que son hipertensos ya sabe que es un prehipertenso. Ahora, hay hipertensos que son dependientes de los productos fármacos, de los fármacos. Claro. Entonces, la hipertensión esencial, bueno, estos lo manejan ya en la parte cardiológica, lo manejamos a través de un consenso de expertos en hipertensión arterial que se reúne cada cierto tiempo y forman una junta. Ya estos consensos forman sus reportes, ¿no? El último reporte que tenemos es del 7º y ya estamos esperando los resultados del 8º. Entonces ellos dan las medidas y también los valores en los cuales se considera a una persona hipertensa. Hasta hace no mucho tiempo se consideraba hipertenso a partir para la presión máxima, ¿no?, de 140 y la presión mínima de 90. Esos valores ya han variado. Ya un paciente que tiene una presión máxima de 130 ya se considera un paciente prehipertenso, sobre todo si tiene factores hereditarios. Y si la presión mínima está en 85, ya se tiene que cuidar a ese paciente. Y también de repente la presión basal que tenía. Por ejemplo, claro, si yo tenía 960, que era mi presión sistólica, claro, y aparezco con 100 y ya estoy con 85, ¿ya esto es una prehipertensión? Claro. Entonces, lo que debemos estimular en la población es la cultura del control, ¿no? Finalmente hay gente que vive su vida y nunca se controla la presión arterial, nunca sabe cuánto tiene presión arterial. ¿Cuáles son sus niveles basales? Sí, hasta que en algún momento llega al médico, recién ahí se entera que ya está volando en la presión. Es como tener un control de hemograma, saber qué es tu grupo sanguíneo, por ejemplo. Tú debes de saber, mi presión basal, por ejemplo, es 960. Yo sé que eso es mi nivel.
Entonces, yo he tenido a mi padre que tuvo hipertensión, hizo un accidente cerebrovascular por hipertensión, pese a estar medicado. Y yo lo que quería es, por ejemplo, mi tía también tiene tiene hipertensión, y tiene hipertensión muy refractaria, diríamos, claro, que necesita múltiples medicamentos. ¿Sí, se hereda el mismo tipo, así sí, o son los factores de no, riesgo? Son los factores agregados, ¿no? Entonces, lo que sucede es, y el gran riesgo que tenemos es de que de esa población que ya está diagnosticada, ¿no? El problema más serio es que más del 50% o alrededor del 50% de pacientes que ya saben que son hipertensos, no están controlados, ¿no? O sea, y el problema es súper serio. Tenemos a 2/3 de la población que es hipertensa y no lo sabe. Pero de los que lo saben, casi el 50% no está controlado, por diferentes motivos. Primero, yo en parte asumo el compromiso de todos los médicos, ¿no? Primero porque muchas veces en la relación médico-paciente, el paciente no hace, el médico no hace el posesionamiento de su paciente, y el paciente no está convencido, porque para que un paciente siga a pie juntillas las indicaciones del médico, tiene que considerar a su médico, considerarlo, creer en la palabra del confiar médico en él, ¿no? Y decir, sí, la lo que me dice el médico es palabra que hay que cumplir y orden que hay que cumplir. Pero ¿qué pasa? El médico, cuando no hace una adecuada relación médico-paciente, ese paciente sale y lo primero que hace, el médico me ha dicho que soy hipertenso, va a su compadre, a la comadre, en el mercado, al vecino. Yo también, comadrita, le dice, pero yo me curo con toronjil, o me curo con mi chicha morada, ¿no? Con mi perejil. Entonces, abandona el tratamiento del médico y se va al perejil. Yo a mi paciente, o a la chicha morada, yo a mi paciente le digo, no se preocupen, la chicha morada es un excelente refresco, pueden seguirlo tomando, pero tómense un pastillo con su chicha morada, va a ser mucho más efectivo. Y en realidad sí, hay muchos conceptos. Yo decía el enemigo silencioso, porque uno puede estar con la presión alta y no tener síntomas. Y eso, nosotros en la campaña, por ejemplo, que hemos tenido en laderas de Chillón, habían personas que estaban con 180, 100, saben que son hipertensos, dicen que están tomando medicación, pero después nos dijeron que no la estaban tomando. Son pacientes crónicos. Claro. En realidad, bueno, tú sabes, bueno, nosotros trabajamos en la Seguridad Social. En realidad, la Seguridad Social, prácticamente porque no hay un adecuado convencimiento, un adecuado posicionamiento del paciente, se pierden ingentes cantidades de dinero en medicina que se prescribe, medicina que se da al paciente, y esa medicina o termina en un anaquel o en una alacena de la casa o en cualquier huequito de la casa, o a veces termina en el mercado negro, ¿no? Porque el paciente no lo consume y lo vende, prefiere venderlo, o si no lo guarda. Hay pacientes que, por ejemplo, van a la casa, han tenido un accidente cerebrovascular y se encuentran con todas las pastillas y nunca las tomó, ¿no? Y entonces, de repente, no es la medicina lo que necesitamos, sino es educar a la población, hacerles tomar conciencia de que la hipertensión es un problema grave, claro, y que es un problema crónico y, como habíamos dicho, puede comprometer muchos órganos. Sí, Gloria. Yo pienso que todos los médicos debemos estar comprometidos a luchar contra algo, ¿no? Para mí es realmente fatal escuchar a un paciente que me diga, yo tengo presión emotiva.